Pensando sí en ustedes y en otros clientes que hemos atendido y están vinculados a estos contratos de franquicia, fue que decidimos crear el tema relaciones laborales en franquicias, su cumplimiento y las mejores prácticas. Sí, muy bien. Sí, nos va a servir mucho. Muchas gracias. Silvia, ¿me ayudarías con la siguiente presentación? Bueno, el objetivo es presentarles a los franquiciatantes y a los franquiciatarios los elementos esenciales de cumplimiento laboral. A veces lo que ocurre es que falta conocimiento. No siempre las empresas que adquieren una franquicia están entrenados para ser patrones, que en eso se convierten. Entonces, pues en esta medida buscamos en esta plática que tengan esta orientación de qué cosas tienen que cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los riesgos de incumplir, los beneficios de operar de manera ordenada. Y también la exposición busca unificar criterios en toda la red, es decir, que ustedes también tomen nota como franquiciantes y que vean qué áreas de oportunidad tienen para darles a conocer a sus franquiciatarios. Evidentemente mediante estándares claros, buenas prácticas y un checklist que les dejamos al final de la presentación en el capítulo de conclusiones. Preparamos un checklist que repasa un poquito de la operación legal y que evidentemente hace más eficiente para cada unidad de la franquicia. Este es nuestro objetivo. Quiero recalcar que la importancia del cumplimiento laboral radica en buena medida en proteger la marca. En ocasiones no se tiene conocimiento, pero todo lo que afecte laboralmente, ahora que está tanto de moda, redes sociales, que hay otra manera de exponer conductas irregulares o incumplimientos, pues se puede ver muy afectada la marca por temas laborales. Por ejemplo, imagínense, no sé, me voy a ir muy al extremo, un emplazamiento, un estallamiento a huelga o un accidente con alguien que traiga el uniforme de una franquicia, todos esos temas, discriminaciones, todas esas cosas que como sociedad estamos mejorando, pero que también es un cumplimiento legal, de repente, si no está bien regulado, pues tenemos ahí una gran área de oportunidad y podríamos estar afectando a la marca en general de la franquicia. Y aquí pusimos una franquicia fuerte, se construye cuando cada unidad, es decir, cada franquiciatario cumple, documenta y opera bajo los mismos estándares laborales. Así se protege la marca y se potencia el éxito del negocio. Ahorita les vamos a explicar un poquito más por qué. El modelo de franquicia y la relación laboral. Aquí quiero platicarles cuáles son las diferencias entre franquiciante y franquiciatario, quién es el patrón y quién tiene las responsabilidades laborales. Esto es por un conocimiento genérico, pero no está de más que lo mencionemos. Primero les quiero decir qué sí es una franquicia, qué características tiene. Lo que sí es una franquicia es que el franquiciatario, es decir, quien recibe, quien pagó por tener ese modelo de negocio como suyo, pues es el patrón. El franquiciante, que es el que comenzó con la idea, creó el modelo de negocio y desarrolló todo el know-how para después replicarlo a través de estos contratos de franquicia, no es el patrón de ninguno de los trabajadores de las unidades conocidas como franquiciatarias. No hay subordinación con la franquicia matriz, eso es importante recalcarlo. Cada unidad o franquicia otorgada es responsable de su nómina, de su IMSS, de sus incidencias, y la marca no debe de dar órdenes directas a los empleados del franquiciatario. Esto sí es lo que caracteriza una franquicia. Lo que no es una franquicia son supervisores de la franquicia, es decir, el franquiciante dando instrucciones al personal, evaluaciones impostadas que parecen relación patrón subordinado, uniformes o perfiles sin acuerdos claros, asignar turnos, sanciones o despidos desde la franquicia. Aquí hay que tener mucho cuidado si tú eres franquiciante de no ir más allá, pues de las cosas que se pactaron en contrato, sobre todo en rubros laborales. Obligaciones laborales esenciales del franquiciatario, es decir, quien adquiere una franquicia, en dónde tiene que poner atención. Evidentemente, se convierte en patrón y luego entonces tiene todas las obligaciones inherentes a esa nueva posición. La contratación y la documentación con los trabajadores es básica.
el contrato individual de trabajo por escrito. Lo vamos a ver en puntos siguientes. Miriam Lozano, que nos acompaña y expone conmigo, nos va a hacer favor de ahondar en estos puntos, pero en principio, contrato individual de trabajo, descripción del puesto alineada a la operación estándar de la franquicia. También, si hay dudas, podemos hablar de descripciones de puestos posteriormente. Entrega de reglamentos, políticas y protocolos. De repente se crea mucha documentación relacionada con este tipo de comunicación que el franquiciante crea para homologar su marca y homologar su servicio y homologar su know-how. Entonces, que se entreguen estos documentos. Alta el IMSS en tiempo y forma. Otro rubro importante de la relación laboral es la capacitación. Esta parte seguramente los franquiciantes lo tienen muy regulado, la inducción inicial de la marca, de la operación, de la seguridad, del servicio, de los entregables, de toda esta parte casi siempre la manejan muy bien. Y también hay otras capacitaciones que hay que incluir, que estas son más de índole laboral, como capacitación continua en procesos, en seguridad de higiene, en ventas y en normatividad en general de cosas que se vayan implementando y haciendo difusiones. El control de jornada, esto también es importante, tener un registro confiable de entradas, salidas a comer, regresos de comer, respetar jornadas máximas, descansos y horas extras. Hay muchas reformas hacia el futuro que también vale la pena que conozcan y se involucren con estos temas, pero por lo menos la actual que está establecida en la Ley Federal de Trabajo, que se regule. Y también capacitar o dar a conocer los protocolos de vacaciones y permisos. Esto obviamente ayuda en el flujo de las relaciones laborales, ¿no? En la estabilidad de la comunicación y en seguridad de higiene, pues aquí estamos poniendo cosas muy básicas como botiquín, salidas de emergencia, capacitación en brigadas, depende mucho de los giros de las franquicias, los cumplimientos, pero hay muchas que tienen que ver con protección civil. Otras medidas en casos de ventas de alimentos que también deben de incorporarse y tomar en cuenta, y el cumplimiento básico de la NOM 030 y otras aplicables según el giro. Aquí le estamos citando una que aglutina todo el sistema de gestión de normas oficiales mexicanas que pueden aplicar alguna organización, y yo creo que aquí sí tiene mucha responsabilidad el franquiciante en dar a conocer qué normas, por el estilo de fuente de trabajo o de centro de trabajo, pueden aplicarle también a sus franquiciatarios. Y la administración legal estratégica, esto yo he visto a los franquiciatarios que van agarrando callo poco a poco en la comunicación clara y respetuosa con sus trabajadores, en el manejo de conflictos y quejas, en las evaluaciones de desempeño y en cierres de mes y reportes. Y mi sugerencia en esta administración legal, pues que los franquiciantes tengan la mayor cercanía con las personas a las que les otorgaron una franquicia, pues para poder apoyarlos si es que les hace falta experiencia o a llegarles proveedores especializados para que los puedan apoyar. Riesgos y beneficios del cumplimiento. Riesgos de no cumplir y beneficios de cumplir. ¿Qué pasa si un franquiciatario, no obstante, ya escuchó esta capacitación, ya tiene conocimiento de sus obligaciones contractuales, laborales, de seguridad social, de Infonavit, de jornadas, no hace nada, omite, se dedica solamente al servicio y a esta parte no le pone la atención debida? Pues bueno, pueden ocurrir este tipo de cosas, no todas juntas, no significa que demos por hecho que ocurran, pero se aumenta muchísimo el riesgo y la probabilidad de que ocurra, como multas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las franquicias, como las conocemos, suelen ser marcas comerciales pues conocidas, o sea, cuando un modelo de negocio entra en este esquema de franquicia que le permite replicarse, pues es común que veamos marcas, sobre todo en alimentos. Bueno, hay muchísimos conceptos de que se pueden franquiciar. Pero lo que quiero hacerles notar es que están muy accesibles al público y luego entonces también a las autoridades. Secretaría de Trabajo puede tener una inspección de una manera sencilla, el IMSS, el Infonavit, si ocurre alguna incidencia y no se tenía a los trabajadores dados de alta por desconocimiento, porque gastaron, no se organizaron bien, etcétera, etcétera. Eso jamás la autoridad ni un trabajador debe de estar supeditado a los resultados del patrón, ¿no? Definitivamente es una obligación legal. También se pueden generar demandas laborales, no solamente con alto impacto económico, sino se vincula con el siguiente punto,
que generen un riesgo reputacional a la marca, que afecte la marca. Me acuerdo en un cliente que asesoramos que un motociclista repartidor de una de las franquicias tuvo un accidente y se viralizó y se afecta indiscutiblemente si tiene seguro, si no tiene seguro, si fallece, o sea, cosas que se ven tan chiquitas y que dices, bueno, ¿qué pasa si me tardé un día o dos? Pues pueden tener un impacto mayor. Entonces, por eso la importancia de que se tome conciencia de los riesgos que hay. También, claro que puede haber problemas de confianza entre las partes, que no obstante ya firman un contrato de franquicia, pues puede haber problemas en la renovación o incluso llegar a cancelaciones de contratos por según como se haya estipulado el otorgamiento del contrato de franquicia y inspecciones gubernamentales en cadena. Esto se ocurre, por ejemplo, si algún trabajador, toco madera, fallece. Este tipo de esquemas traen por automático que toda la cadena se ve involucrada normalmente. O sea, Secretaría de Trabajo va a poner mucha atención en diagnosticar qué fue lo que ocurrió y si no hay cosas parecidas que puedan ocurrir en otros ejemplos. Por ejemplo, algo que pasó, no sé si recuerdan hace poco una noticia, creo que fue de una tienda, Waldos, que ocurrió un accidente, un incendio, una explosión y luego de repente detona que la marca y otras tiendas se ven afectadas, no solamente el centro laboral que ocurrió el antecedente. Entonces, ahí es un ejemplo vivo que salió en las noticias y que por eso me entero, que estas cosas verdaderamente pueden impactar. Y los beneficios de cumplir no solamente son para el franquiciante, definitivamente esto se convierte algo así como en una familia comercial, pero da estabilidad operativa, causa menos rotación, hay mayor productividad, hay menor carga administrativa, evita litigios y protege al franquiciatario y de alguna manera también al franquiciante y mejora la percepción del cliente final. Mm, en esta plática no vamos a charlar de qué impacto positivo produce el cumplimiento de cada cosa, porque ahora lo estamos analizando desde el punto de vista meramente normativo, pero definitivamente el tener las cosas claras con los trabajadores, que se reconozcan contratos, reglamentos, políticas, pues hace que se impacte positivamente en climas laborales y luego que se produzcan estos puntos que enumeramos como beneficios de cumplir. El rol del franquiciante. ¿Qué tiene que hacer el franquiciante para que esto pase? Porque no necesariamente va a pasar de una manera homologada, ni de repente, estaba buscando otra palabra, pero como espontánea de parte de los franquiciatarios. Debe de tener o debe de crear un buen contrato de franquicia, que es en donde se establecen las bases del otorgamiento de esta figura. El documento debe de incluir cláusulas de cumplimiento obligatorio en materia laboral, el IMSS, el IFONAVIT, el cumplimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Evidentemente, la obligación del franquiciatario de observar estándares mínimos de contratación, capacitación y seguridad, no solamente los legales, si hay alguno en donde el franquiciante quiere incidir, es importante ponerlo en contrato, y la facultad del franquiciante para auditar, solicitar documentos y revisar procesos. Creo que este rol de auditor, pues también es un buen método para incentivar el control y ayudar. No todo es controlar, sino también evidentemente es encontrar áreas de oportunidad y ayudar a quienes adquieren el modelo de negocio a mejorar sus procesos, ¿no? Las consecuencias por incumplimiento también es importante que se redacten en este contrato para establecer salidas como planes de corrección, multas internas si es que hubiera, suspensión temporal del uso de la marca o incluso alguna terminación anticipada como causa grave. Entonces, invitar a los franquiciantes a que siempre revisen y se asesoren de abogados especialistas en este tema de contratos, sobre todo este contrato de franquicia que es tan particular. Me ayudas con la siguiente. Y creo que también ayuda, lo suelen tener las franquicias, pero si por algo no lo tuvieran, también recomendarles que lo tengan, un manual de operaciones con un capítulo laboral obligatorio, porque de repente se enfocan en otras cosas del negocio y descuidan un poquito el capítulo laboral.
Entonces, este manual de operación con el capítulo laboral obligatorio, pues sí les recomendamos que les ayuden a hacer un poquito más la tarea. No todas las personas que adquieren una franquicia están familiarizadas con la administración de un negocio. Entonces, pueden entregar un manual actualizado que incluya políticas mínimas de contratación, requisitos para el alta de empleados, protocolos de capacitación inicial, estándares de jornada, descansos, vacaciones, requisitos de seguridad e higiene, guía para inspecciones, todo lo que le ayude al franquiciatario a cumplir de una manera más rápida y que tenga menos brechas de aprendizaje. Es nuestra sugerencia. ¿Me ayudas con la siguiente, Silvia, por favor? Protocolos obligatorios de trato y comunicación. Esta también es una labor que le atribuimos al rol del franquiciante. El franquiciante deberá garantizar que todas sus unidades, es decir, aquellas personas que les adquirieron una franquicia, reciban el mismo trato, apoyos y comunicación. Establecer, de sugerencia, calendario estándar de capacitaciones, canal único de comunicación, mismo acceso a manuales, formatos y actualizaciones legales y misma información para todos. No hay trato preferencial. Aquí quisimos establecer este tipo de sugerencias y obligaciones, les digo, del franquiciante, porque no todo ocurre de manera espontánea, ni todas las personas que adquieren son tan proactivas. Hay quien tendrá un músculo en generar clientes, atender al cliente, entregar productos y poner toda la atención a la metodología que se les dice relacionadas con la entrega del producto, pero sí hemos visto en la mayoría de los casos que se olvidan estos aspectos legales. Se deja con mucha independencia a los patrones, lo cual es correcto, pero también es adecuado acompañarlos y verificar que las cosas estén cumpliendo, que me parece que es el siguiente punto del que voy a hablar. Mecanismos para promover y exigir el cumplimiento, efectivamente es el siguiente punto. Aquí hablamos prácticamente de 3 puntos que se nos ocurrió o que hemos visto que en la práctica funcionan para este esquema de franquicias. Una es la auditoría interna, es decir, que el franquiciante puede promover y exigir el cumplimiento de este esquema laboral mediante auditorías laborales a sus unidades, ¿no? ¿Qué vamos a revisar o qué revisaría el equipo legal, laboral, externo, interno de la franquicia? Pues los contratos individuales de trabajo, los mismos puntos que vemos que son tan importantes para minimizar contingencias en demandas, multas de secretaría, es lo que mínimo indispensable que se tendría que revisar. Contratos, recibos, altas, jornadas y controles de asistencia, capacitaciones y actas y seguridad, es decir, normas oficiales aplicables. ¿Qué se le entrega al franquiciatario? Sí se puede hacer un modelo de auditoría en donde haya hallazgos, es decir, encontramos esto, estos son los riesgos que te pueden ocurrir, estas son las acciones y establecer un método de acciones de mejora con un plazo para cumplimiento, su fecha límite de cumplimiento e incluso podríamos ir un poquito más allá para establecer sanciones para el caso de que se omita darle seguimiento a las mismas, que me parece que es un comentario que pusimos en la siguiente hoja. En cualquiera de los mecanismos mencionados será importante el establecimiento de consecuencias por incumplimiento. Y aquí le señalamos otros mecanismos. Si dicen, no, sabes que a mí la auditoría interna para mi esquema de franquicias no me funciona, no me siento cómodo auditándolos, ¿de qué otra manera puedo tener un poco de control y corroborar que no estén incumpliendo laboralmente? Pues bueno, se puede hacer este tema de solicitud de reportes y planes de corrección, que sea más que una auditoría física de hallazgos, que sea compartir cierta información, un tema de reporteo, en donde los puntos claves igualmente se puedan monitorear, o bien crear alguna certificación interna de cumplimiento. Hay muchos sistemas de gestión que el franquiciante pudiera optar y que luego las franquicias otorgadas también debieran de apegarse a los lineamientos. ¿Me ayudas con la siguiente? Este es un checklist básico de cumplimiento por unidad. No sé si ya llegamos a la diapositiva en donde tú expones, Miriam. Sí. Te cedo la palabra para que nos platiques un poquito más de este checklist básico que preparamos con la intención de que los franquiciantes sepan por dónde comenzar a orientar
a sus franquiciatarios, decir, oye, quiero que pongas atención en estos puntos, de manera muy digo, en estos puntos, y al final les damos un tipo de checklist, pero más profundo. Muchas gracias, Miriam. Qué padre que nos tocó esta charla juntas. Gracias, Maggie. Pues como lo mencionó Maggie, este es un checklist básico que deberían de cumplir los franquiciatarios y es el contrato de todos los empleados, que esta es la documental madre de todas las relaciones de trabajo, porque en este se establecen tanto el salario como el horario, la subordinación, las actividades que va a realizar cada persona. Asimismo, los recibos de nómina timbrados o CFDIs, por su abreviación de comprobante fiscal digital por Internet, que deben de estar de acuerdo a lo fiscal y contable, así como a lo laboral, las altas del IMSS y del Infonavit, esto para cumplir con el ámbito de la seguridad social, que todas las empresas están obligados a tener este cumplimiento. El reglamento interno de trabajo, este es muy importante porque regula la relación que existe obrero-patrón con lo que la ley federal del trabajo se puede llegar a quedar como muy corta, muy chiquita, porque la ley federal del trabajo es genérica. Sin embargo, cada giro de cada empresa tiene sus propias condiciones que hay que acatar. Por ejemplo, una franquicia de alimentos, hay cierto orden que tienes que tener tanto en el área de cocina, donde se preparan los alimentos, o en el almacén, y tienen ciertas peculiaridades que se pueden regular en este reglamento, o por ejemplo, otro ramo de la industria que puede ser una farmacéutica, también tienes lineamientos internos para evitar que la cadena de producción llegue a ver un medicamento mal elaborado o algo, o cualquier situación que tengas en tu empresa que necesites regularizar o sancionar. Para esto nos sirve el reglamento interno de trabajo. El listado de asistencia, que como hace unos momentos Maggie nos explicó, podría ser por temas, por temas biométricos. Y asimismo, el programa de seguridad de higiene. Este también es muy importante porque va de la mano, como Maggie nos mencionó, con las normas oficiales mexicanas. Debido a que cada giro tenemos que acatar y vigilar que cumplamos con las normas oficiales mexicanas. Hace un momento Maggie nos mencionaba de la NOM 030, que es como la más general, pero los programas de seguridad de higiene tendrían que atender a las necesidades de cada giro. La evidencia de otorgamiento de vacaciones, porque como bien se sabe, la prima vacacional se paga y las vacaciones se disfrutan. Asimismo, las vacaciones otorgadas y registradas, tener un control sobre estas, la prima vacacional pagada, que en este caso es tener el recibo de nómina firmado por el trabajador o bien en su caso timbrado, y el pago de PTU en dado caso de que se haya tenido utilidades por parte de la empresa. Y también tenemos las señales de una unidad en riesgo laboral. Estas señales son las que indican que una unidad está en riesgo laboral, que son como los foquitos rojos que nos pueden indicar que que el franquiciante está yendo por mal camino, que es una rotación de más del 40%, que no se tengan los contratos individuales de trabajo o que se tenga información incompleta respecto a las carpetas de contrataciones, el incumplimiento del IMSS, que sucedan denuncias internas de manera frecuente, supervisores tomando decisiones laborales sin tener la atribución o la facultad, jornadas excesivas o pagos en efectivo que se pudiese ver como que no queremos estar dando orden a lo que nos indican la Ley Federal del Trabajo. Y este capítulo de malas prácticas que un franquiciatario debe evitar nos va a continuar Maggie con toda su experiencia a exponer este capítulo. Muchas gracias, Miriam. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Ya le estoy presentando la lista. ¿De malas prácticas de contrato?
Ujú. Más ramificación franquiciataria. Pues prácticamente aquí es continuar con el mismo tema que venía comentándonos Miriam de los foquitos rojos de los franquiciatarios, es decir, aquellas unidades o nuevos patrones que, que adquirieron una franquicia, no necesariamente empiezan con las mejores prácticas. Uno creería que sí, pero de repente tras bambalinas nos damos cuenta que le batallan un poquito con el negocio, el flujo, el conocer cómo va la dinámica de la empresa y de un negocio como tal. No siempre pasa, pero puede ocurrir, depende de la franquicia, el tamaño, el giro, etcétera. Y puede ser que incurran en este tipo de prácticas, no entregar contrato o entregarlo incompleto, laboral, pagar parte por fuera, así se llama cuando los trabajadores les dan una parte por fuera de lo que tienen reconocido en el IMSS. Peor tantito, no registrar a los trabajadores ante el IMSS, no controlar la jornada, despedirlos sin documentos, es decir, que no tengan esa pericia para hacerlo ni que documenten su salida, no entregar el finiquito, y dar órdenes al personal del franquiciante o permitir que éste se meta en temas laborales. Es decir, si la franquicia o franquiciante se siente muy empoderado de más y que pueda tener contacto con los trabajadores del franquiciatario, también hay que tener cuidado, porque recordemos como en las primeras diapositivas que mencionamos, pues esto no es propio de una franquicia, ¿no? Y aquí está el tema de las conclusiones, en donde les hacemos realmente algunas afirmaciones que creemos profundamente, como que el cumplimiento laboral no es negociable para ningún franquiciatario, no obstante estén gastados, no tengan recursos. O sea, mi recomendación es que aprendan más a administrar negocios para que puedan cumplir con todas las funciones sin juzgar el que lo estén haciendo bien o mal, pues el incumplimiento de altas en el IMSS, pagos, nóminas, etcétera, algunas de estas cosas lo atribuyen de repente a factores que pues cualquier dueño de empresa debería de saber gestionar, o por lo menos aprender, o por lo menos tener este acompañamiento para que se priorice el cumplimiento laboral. La marca se protege cuando cada unidad cumple. Ya mencionamos aquí un par de ejemplos en donde la marca se puede ver involucrada negativamente o bien también positivamente por el buen desempeño de sus unidades. Las relaciones laborales bien gestionadas son rentabilidad pura. Hay que entender cómo definitivamente el capital humano es el alma de todos los negocios. Te dediques a lo que te dediques, el factor humano es muy importante, y una franquicia fuerte es una franquicia que opera con orden, claridad y respeto. En todos los temas, ¿no? Que ya vimos en anterioridad. Y aquí están las obligaciones laborales básicas. Este es el checklist que me gustaría, si quisieran quedarse con algo de esta charla, pues lo pusimos en el tema de conclusiones justo para que tuvieran un acceso sencillo, ¿no? Como siempre, esta presentación se les hace llegar a quien lo requieran, y aquí están las obligaciones laborales básicas que debieran de cumplir. Ampliamos un poquito más estas diapositivas, no solamente para que vayan a este tema laboral, sino, como pueden ver en la siguiente diapositiva, Silvia, porfis, viene aquí operación y control laboral y seguridad de higiene. Es decir, qué hay que tomar en cuenta en el día a día. Y de seguridad de higiene, aquí nos estamos quedando muy cortos, hay que particularizarlo y aterrizarlo, pero bueno, se los estamos poniendo de ejemplo para que vean que sí hay, y si le diéramos un doble clic a cada renglón, pues pudiéramos seguirlos desglosando, ¿no? Y me parece capacitación, Aimer, te regresas uno. Capacitación y clima laboral también es importante, ayudarlos, orientarlos. Son herramientas que muchos de los emprendedores no conocen que existen, y definitivamente son un cambio perceptual, generan un cambio perceptual muy importante cuando escuchas el dicho de los trabajadores de una manera anónima y respetuosa respecto de las relaciones laborales, como es a través de un clima laboral, pues, pues es también oro molido, ¿no? Y la auditoría interna, nosotros sí sugerimos que haya algún tipo de auditoría interna, listas de incidencias y evidencia documental, o sea, es decir, que sí exista control, no por
controlar el verbo, sino por fomentar cumplimiento y minimizar riesgos para toda la unidad de negocio, que al final, pues el éxito de todos se forma por los éxitos individuales de las franquicias, ¿no? Y ahora sí, esto es lo que presentamos. Sí me gustaría cederle la voz a Miriam, a alguna otra integrante o a alguien que nos haya acompañado para que nos haga algunas preguntas, si le parece claro, si lo expusimos de manera muy sencilla. A veces pareciera que, ay, qué poquitas cosas tienen que cumplir, pero luego ya cuando se los das a los franquiciatarios dicen todo esto, porque ya documentalmente no es tan simple, ¿no? Pero espero que haya sido de su agrado esta presentación que preparamos y si alguien tiene alguna duda, pues estamos abiertos. Ana, no te puedes ir de aquí sin hacernos una preguntita. No, de hecho sí tengo como una duda sobre lo del programa de seguridad de higiene. Ujú. Ahí no tengo como muy claro, qué es lo que yo tendría que hacer. O sea, yo tengo que hacer una capacitación a mi personal ya, dentro del, ahora sí que del paquete franquiciatario, sobre este tema o cómo sería. Fíjate que aquí yo te contestaría que es en dos sentidos. Uno, para tu personal directo, ¿Ok? porque también eres patrón y tienes a tus empleados. Entonces, ahí sería bueno tener identificadas qué normas oficiales mexicanas te aplican. Me voy a ir un pasito más atrás. Los patrones estamos obligados no solamente a lo que establece la Ley Federal de Trabajo. Existen otras normas oficiales mexicanas o normas mexicanas que establecen obligaciones para el patrón y que no se desprenden de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, esas normas oficiales mexicanas, que así se llaman, normalmente tienen como objetivo minimizar los riesgos en los centros de trabajo. Y hay normas de desalojo de edificios, para no afectar, o sea, te estoy hablando en palabras muy coloquiales para darme a entender. Cuida minimizar los riesgos que un trabajador puede tener en el centro de trabajo. Entonces, hay normas que cuidan la ergonomía, hay normas que cuidan los aspectos psicosociales, hay normas que cuidan la iluminación para que, no te, para que estés cómodo con tu vista. Hay normas que cuidan el desalojo. En general hablan de la seguridad y salud de los trabajadores en la fuente de trabajo. Entonces, dependiendo de lo que te dedicas, son las normas que te aplican. Por ejemplo, a mí no me podrían aplicar como oficina administrativa una obligación de uso de calderas, porque aquí no tengo calderas, pero sí me pueden aplicar iluminación, por darte un ejemplo, o ergonomía, porque dices, oye, pero no cargas kilos. Les voy a decir, pues, a las abogadas cuánto pesan los expedientes. O sea, claro que debe de haber, o de ergonomía, simplemente de una silla ergonómica, La postura. sí, la altura de la computadora, un reposapiés, o sea, hay una serie de normas que te ayudan a eso. Entonces, te diría que a ti como patrón hay que identificar cuáles te aplican. Teletrabajo es otra norma. Si tienes trabajadores que hacen teletrabajo, te aplica la 037, 035. Es muy conocida. La 035 se puso, ahora sí que se viralizó. Se puso de moda. Se puso de moda. Entonces todo el mundo la conoce, pero así como esa, hay más normas oficiales. Entonces, uno es identificar cuáles te aplican. A través de un cierto diagnóstico, tú puedes saber, un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, puedes saber cuáles aplican. Y si tú sabes cuáles aplican y tu modelo de franquicia replica el tuyo, es decir, tú dices, oye, mi centro de trabajo, al momento de yo otorgar una franquicia, es idéntico al mío, es altamente probable que le apliquen las mismas normas oficiales mexicanas. Entonces, sí, contractualmente o en materia de capacitación sería muy valioso que así como tú te enteraste que existen estas normas y estás cumpliendo con ellas, pues tus franquiciatarios lo hagan, Lo hagan, sí, claro. porque de repente no hay conocimiento tan especializado. Si fueran empresas pues de giros muy técnicos o manufacturas,
hay algunas empresas que es un no negociable, pero de repente giros como el tuyo sí puede ser que estén un poquito más alejados de las normas oficiales mexicanas, pero esa sería mi respuesta para ti. Ok, va muy bien. Entonces, para investigar ahora sí que cuáles normas son las que nosotros tenemos que, más bien a las que nosotros tenemos que apegarnos, ¿no? Sí, con gusto te ayudamos. Va muy bien. Muchas gracias. ¿Sale? Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, pues de ser así, les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa de Prepal Te Premia que creamos cada mes y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias Miriam, gracias a todo el equipo Prepal. Gracias a todas. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, saludos.